¿Cómo nace neurofeedback y desde cuándo se conoce de todo esto? Sí, bueno, hace más de 100 años, Edwin, que se está haciendo toda una investigación acerca de cómo el cuerpo tiene actividad neuronal y la actividad eléctrica. Y estos conocimientos dieron la base de lo que fue el biofeedback, el condicionamiento operante, la neuroplasticidad y todo lo que tiene que ver con la electroencefalografía. Entonces, a partir de estos estudios, nace todo lo que tiene que ver con el neurofeedback. ¿Tiene y por tanto tiempo que tiene, algún basamento científico? Sí, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con la neurología, la combinación de la psicología y la neurología, todo lo que tiene que ver con el estudio del cerebro como tal, su funcionamiento, toda la actividad cerebral a través de esas ondas cerebrales, de cómo se comportan las ondas cerebrales. Solo por cultura general, ¿el paciente llega a ti referido por un neurólogo, psiquiatra o son pacientes tuyos en el área de psicología? Sí, no necesariamente. Ya el neurofeedback es una actividad, es una práctica, una terapia que ya se ha hecho común entre los pacientes. No solamente una persona que tenga una patología puede hacer uso del neurofeedback. También deportistas lo utilizan para alto rendimiento, se está utilizando con muchos usos. ¿Qué tipo de paciente utiliza esto? O sea, o cuál es su indicación? Que me imagino que es múltiple. Ok. El grueso de los pacientes son estos jóvenes, estos niños que necesitan, por ejemplo, que tienen TEA. El TEA es el trastorno del espectro autista. O también estos niños que tienen, estos jóvenes o niños que tienen TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero el neurofeedback puede ser utilizado para la focalización, para la atención, para salir mejor en clase, concentrarse y, como te decía anteriormente, el tema deportivo es muy utilizado porque hace que los deportistas puedan alcanzar su pico de rendimiento más alto. ¿Cómo alcanza el pico de rendimiento más alto utilizando este dispositivo? Okay. O esta terapia. Ok. ¿Qué es el neurofeedback? El neurofeedback es una actividad para hacer conscientes las cosas que no hacemos conscientes. ¿Sí? ¿Cómo nos puede ayudar? Nos ayuda a través de un ejercicio. Es un ejercicio como cuando vas al gimnasio, también el cerebro necesita ser entrenado para que esas ondas se regulen. Entonces, estamos hablando que es una actividad para la autorregulación. Al nivel que nos podemos regular, podemos alcanzar grandes cosas. Relación entre neurofeedback y biofeedback. Sí, se habla mucho del biofeedback o el neurofeedback. Son sinónimos. A ver, el biofeedback es todo lo que tiene que ver con el cuerpo y esa actividad eléctrica que produce. Y el neurofeedback es toda esa actividad neuronal. Sí, nos centramos entonces en toda la actividad eléctrica cerebral. Cuando hablamos de neurofeedback, esto es un dispositivo que se utiliza, ¿no? Sí. Se coloca en la cabeza. ¿Cómo trabaja este dispositivo? Ok, se le dice casco o diadema. Es un casco, una diadema que no es invasivo. Esto es lo importante de este sistema o de este aparato. ¿Qué significa? No emite ninguna onda, ni ningún rayo, ni ningún tipo de electricidad, sino que más bien es un sensor. Es un sensor que tiene 18 canales en los cuales va leyendo la actividad cerebral y lo traduce a través de la computadora a ver cómo están funcionando esas ondas cerebrales. ¿Pero le hace alguna corrección? No. ¿O solo lectura? Solo lectura. El aparato solo hace la lectura. ¿Cómo podemos mejorar a través, por supuesto, del neurofeedback y qué tipo de paciente califica y cuál paciente no califica? Ok. Todos los pacientes califican efectivamente para una terapia de neurofeedback. ¿Cómo te va a ayudar? Ese niño que le cuesta trabajo concentrarse en clases, ese niño que está disperso, ese niño que nos están llamando constantemente del colegio porque no logra autorregularse
es una terapia súper recomendada para este tipo de personas. Como te decía, un deportista que también quiera aumentar su capacidad, por ejemplo, el rendimiento en el golf, en el ciclismo, en el atletismo, cualquier actividad física en el cual necesite concentración, que básicamente son todas, les va a ayudar porque vamos a ser conscientes de las cosas que no hacemos conscientemente. Me estás hablando de niños. ¿Desde qué edad se puede utilizar? Desde los 5 o 6 años. Escolaridad, un niño escolarizado puede utilizar esta terapia perfectamente. ¿Hasta qué edad? No, hasta los 100 años o más. Hasta que se pueda. Estamos hablando fuera del aire, Eduardo, y para entender un poco, parece un tema fácil, pero sí tiene su complejidad. Estos dispositivos, todas estas herramientas, todo esto que tú utilizas, el programa, ¿corrige a nivel neuronal o es una lectura que te va a dar un acompañamiento y una serie de indicaciones para corregir lo que arroje precisamente esta información? Ok, Edwin, fíjate cómo funciona. Llega el paciente a la consulta, lo sentamos al frente de la computadora, le colocamos el dispositivo, que es una diadema, un casco bastante fácil de colocar, y este dispositivo le va leyendo, hace una electroencefalograma en vivo, ¿sí? Esa lectura pasa a través de Bluetooth a la computadora y la persona que está al frente del paciente empieza a interactuar a través de la computadora solo con su pensamiento. ¿Sí? No necesita ningún tipo de control, no hay un joystick, no hay ningún tipo de dispositivo externo, sino que nada más con su pensamiento ya el paciente empieza a mover cosas dentro del programa, dentro de la computadora. ¿Cómo se hace eso? Es un entrenamiento que dura 5 minutos apenas y ya el paciente empieza a tener control sobre sus emociones y sobre su conducta. Entonces, todo esto arroja un resultado, arroja mucha información. Posterior a eso, el paciente va a tener un acompañamiento contigo para ir corrigiendo todo esto, esta información que arrojó el programa. Sí, al igual que como cuando vas al gimnasio, que necesitas, si tú vas una sola vez al gimnasio, bueno, efectivamente los músculos no se van a formar o no se van a entrenar de manera adecuada. Necesitas entre 10 y 40 sesiones, ya empezamos a ver los resultados, entre 10 y 40 sesiones. ¿Cuál es la ventaja de esta terapia? Que en esas pocas sesiones ya se empiezan a ver cambios sustanciales, cambios significativos en la conducta del paciente. Muy bien, nos preguntan a través de la mensajería, a través del 0424-209-5442, ¿cómo es el procedimiento? Okay. Y bueno, lo resumo, yo voy a tu consulta de cómo transcurre todo esto. Sí, no necesitas haber pasado por un médico anteriormente. Cero exámenes de laboratorio, nada de esto. Sí, no es necesario. Sin embargo, ya muchos pediatras y muchos neurólogos recomiendan como la mejor terapia para el tratamiento del TEA, del trastorno de espectro autista o TDAH, esta práctica, ¿no? Bueno, como te decía anteriormente, llegas a la consulta, se le coloca el casco al paciente, al niño, al joven, al adulto, y ya empieza con el entrenamiento directamente en la computadora a mover cosas y a entrenar eso. ¿Cómo lo hacemos? Efectivamente, el electroencefalograma hace una lectura de cómo están esas ondas cerebrales. Esas ondas cerebrales tienen unos hertz, ¿sí? Depende de cómo estén esos hertz, uno hace la lectura y hace el programa. También nos preguntan, ¿esto trabaja con electrodos? Sí, efectivamente, el casco tiene de 16 electrodos que hacen una lectura completa del cerebro. Aquí una persona nos pregunta, es primera vez que escucho este tema, ¿qué cambios o resultados pueden esperarse con neurofeedback? Bueno, imagínate, la Asociación de Pediatría y de Psicología Americana recomienda como la primera terapia para el tratamiento del autismo este tipo de tratamiento. Fíjate que aquí nos preguntan en cuánto tiempo se ven los resultados. Claro, esto es antes de esta intervención que tuvimos, porque quien escucha por primera vez este tema puede pensar que con este dispositivo vas a corregir. Y no, este dispositivo lo que te da es una lectura de cosas que tienes que corregir en el tiempo. No, pero sí se corrige porque... ¿Puedes hacerlo también al momento? Sí, recuerda que el neurofeedback es para la autorregulación.
en el momento que la persona empieza a autorregularse, empiezan a haber cambios conductuales importantes. Una persona nos pregunta, ¿personas con marcapasos aplica para este dispositivo? Sí, perfectamente. La única contraindicación que tenemos son personas que tengan aparatos o piezas metálicas en el cerebro. El neurofeedback, todos estos dispositivos que tú utilizas, se puede, es como un coadyuvante en alguna patología. Por ejemplo, un paciente medicado puede a su vez complementar con neurofeedback. Sí, por supuesto. Estamos hablando de la ansiedad, la depresión, cuando ya la depresión es de carácter que estamos tomando medicamentos, si la persona está tomando alguna prescripción médica para la depresión, es el tratamiento perfecto, ¿sí? Complementa de alguna manera. Complementa perfectamente. Y es un tratamiento o un dispositivo no invasivo, para nada. No invasivo. Efectivamente, eso es importante. Que las personas escuchen y sepan esto, que esta terapia no emite ningún tipo de rayo ni ningún tipo de descarga eléctrica, es solo un lector que hace como lee esas ondas cerebrales. Sí, es como un escáner, exactamente. En alguno de los posts que colocaste a través de tu cuenta en Instagram, @estoybien247 en números, hablas de una asociación del neurofeedback con la psicología y la neurología. Sí, recuerda, la psicología vamos atados efectivamente al estudio del cerebro, y ese estudio del cerebro siempre con basamento científico, pues tiene que ser un basamento riguroso acerca del uso de los dispositivos y de todos los medicamentos y todos los dispositivos que utilizamos. Tenemos que ir de la mano siempre. En algunos de tus pacientes van referidos directamente por algún neurólogo. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pediatras, sí. Me imagino, psiquiatras. Sí, también. Claro, trabajamos de la mano. De hecho, hay pacientes que necesitan medicación, hay pacientes que necesitan otro tipo de terapia y bueno, trabajamos de la mano. Varias preguntas a través de la mensajería y voy a hacer 3 preguntas para aclarar porque hay dudas con esto. 1, ¿son permanentes los efectos del neurofeedback? Otra persona pregunta en qué tipo de enfermedades puede ayudar el neurofeedback. Y una tercera persona pregunta, ¿el neurofeedback revierte los trastornos psiquiátricos? Esas son las preguntas que hacen. Repetimos, esto es una especie de escáner que te va a arrojar información para poder trabajar sobre eso, ¿no? Sí, quisiera que lo viéramos como cuando una persona va al gimnasio, ¿sí? Las pesas no son las que hacen el cambio significativo en el cuerpo de la persona. Efectivamente, este escáner o este aparato, este dispositivo, te entrena, hace una lectura del cerebro a través del electroencefalograma en vivo, y a través de las ondas podemos saber qué está funcionando mal en el cerebro tal. Entonces, este entrenamiento va a hacer los cambios, ¿sí? La otra pregunta era si eran significativos. Por supuesto, cuando aprendemos bicicleta podemos durar años sin montarnos en una, pero básicamente no se olvida, ¿no? Entonces, sí, estos cambios son significativos y le damos herramientas para que la persona tenga esos ejercicios para que sean permanentes. Ok, eso está bueno aclarar porque cuando escuchas el tema, el neurofeedback y por supuesto le anexamos realidad virtual, piensan que corriges de una vez, o sea, tú sales con la corrección y no, esto lo que te arroja es una serie de información para tú trabajar sobre esto. Aquí Carolina pregunta, estoy escuchando el programa y tengo una duda, si el aparato solo lee, ¿cómo ayuda a las personas? Ok, por eso les ponía el ejemplo un poco como el gimnasio, ¿no? Efectivamente, el aparato lee las ondas cerebrales y yo te pongo al frente de la computadora a hacer ejercicios, sobre todo juegos. Tenemos una cantidad de juegos. ¿Por qué? Sabemos desde siempre que el ser humano se sitúa o se asombra por 3 cosas importantes: la luz, el color y el movimiento, ¿sí? Y por eso ahorita tenemos la cantidad de los niños están tan aferrados a estos aparatos, al celular, a la computadora, a las tablas. ¿Por qué? Porque efectivamente estos aparatos tienen luz, color y movimiento. Entonces, bueno, utilizamos esa necesidad de atención del ser humano para hacer juegos, ¿sí? Sin que sean adictivos, podemos utilizar esa capacidad para que el chamo, el paciente que tenemos delante de la computadora
pueda interactuar de manera agradable, que no sea un proceso desagradable, sino más bien que el chamo se sienta que está jugando y va a manipular objetos en la computadora, y en ese momento él piensa que está jugando y efectivamente está jugando, pero se está entrenando a su cerebro para hacer actividades que antes no eran automáticas de forma automática. Aquí preguntan, ¿sirve o funciona esto como terapia para un niño con falta de concentración en la escuela? Sí, perfectamente. De hecho, está totalmente avalado por la Sociedad de Psiquiatría y de Psicología Americana como uno de los métodos más eficaces para la concentración, para la focalización, para la memoria, para mantener la autorregulación de los niños. Totalmente, y tenemos cantidad de casos documentados en donde los niños antes no se podían quedar quietos en el pupitre, no prestaban atención y tenían bajas calificaciones. A través de esta terapia, bueno, empezamos a ver un aumento en las calificaciones de los niños, en la autorregulación como tal. ¿Por qué neurofeedback y realidad virtual? Estamos hablando, cuando hablamos de realidad virtual, ¿son estos lentes que se están usando? Sí, perfectamente, lo que llamamos o sea, es un complemento de todo este dispositivo. Sí, perfectamente. Pudimos hacer la alianza entre los dispositivos Meta, el dispositivo de Oculus o estos lentes de realidad virtual. ¿Qué logramos con los lentes? Además de hacer una lectura cerebral, como ya hemos explicado, cuando le ponemos unos lentes de realidad virtual al paciente, lo ingresamos en una inmersión total. Entonces, esa inmersión hace que sea más fácil el aprendizaje. Por aquí preguntan, ¿cuánto tiempo dura una sesión de neurofeedback? 50, 60 minutos. Una hora completa. Una hora completa. Sí. Preguntan también, y esto lo aclaramos, pero vamos a reforzarlo, ¿introducen electricidad en el cerebro? No, efectivamente no. Negativo, no es así. No, recuerden lo que dijimos al principio. Este aparato no produce ningún tipo de electricidad, solo tiene unos electrodos que leen la actividad cerebral, pero no emiten ningún tipo de radiación ni ningún tipo de descarga eléctrica. Pues terminadas las sesiones, hay un acompañamiento. Pero ahora te pregunto yo sobre esto que nos hacen a través de la mensajería. ¿Qué pasa si esta persona no cumple con el número de sesiones y con todas estas recomendaciones que ustedes dan posterior, por supuesto, a todos los resultados que arroja el neurofeedback? Ok, igual que un entrenamiento. Igual que un entrenamiento, no pasa absolutamente nada. Vas a la sesión, te entrenas con nosotros, haces tus ejercicios y sales de la terapia una hora, 50, 60 minutos, y no pasa nada. En pocas sesiones se van viendo los resultados, ¿sí? Luego, si la persona hace entre 8, 10 o 7, de repente, si no los termina, no pasa absolutamente nada. Se queda con esa información en su cerebro, en donde hablamos de un proceso de neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es esa capacidad que tienen las neuronas de reacomodarse, de regenerarse, de hacer nuevos intercambios para el conocimiento, para adquirir nuevas funciones, nuevos conocimientos y hacer cambios de conductas importantes. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando todo esto, Eduardo? Más de 15 años. 15 años. Sí. En 15 años, ¿cuáles han sido, por ejemplo, estos casos de éxito, no sé, estudiantes, deportistas, en donde nos puedas comentar cómo llegó y al final cuál fue el resultado de todo esto? Sí, recuerdo hace poco un paciente, un adolescente, un joven, venía raspando matemáticas sistemáticamente, y a través de estas terapias pudo reorganizar la información, de reorganizar su sistema de cómo estudiar, y bueno, los últimos exámenes que presentó sacó 20. La profesora le preguntaba a la madre qué había hecho, que me lo cambiaron, qué hiciste con este alumno que antes me había raspado los exámenes con 0.2, 0.3 y ahorita estaba sacando 20 puntos, o sea, era otra persona diferente. Y tengo también dentro de los pacientes deportistas, por ejemplo, tengo un deportista que practica golf y su performance ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces dice, bueno, Eduardo, después de estas terapias he mejorado muchísimo en todo lo que ha sido mi desempeño.
Ok, en el caso del estudiante, obviamente el aparatico no es mágico, ¿no? Me imagino que adicional a todos los consejos y recomendaciones que le diste, tenía que estudiar. Por supuesto, por supuesto. Y quiero que siempre lo vean como el tema del entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento. Si, por ejemplo, tú estás viendo un gimnasio y no comes, no te alimentas adecuadamente, efectivamente, no, y comes grasas, ¿no? La alimentación no es la más adecuada, por supuesto, no vas a ver resultados. Así igual, esto no es un aparato mágico, no es la panacea, sencillamente es un aparato en donde te va a entrenar tu cerebro a mejorar, a lograr mejores cosas, focalización, atención, neuroplasticidad, y efectivamente está comprobado que mejoramos conductas. Solo por saber, personas con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, por ejemplo. Sí, perfectamente indicado, sí. Perfectamente, sí. Mejora la actividad. Recuerda lo que te había dicho anteriormente. El tema de la neuroplasticidad es importante. Hacer nuevas conexiones para crear nuevas conductas. Tienes tu consulta privada en el Centro Comercial Parque Humboldt. Solo por curiosidad, alguna persona, por ejemplo, una paciente con esta condición, desea ser atendido pero en su casa porque no puede trasladarse. ¿Ustedes prestan ese servicio también? Sí, efectivamente. Yo soy psicólogo clínico. Estudié en la Universidad Central de Venezuela. Ahí la psicología clínica también. Yo estoy formado en psicoterapia y, atiendo pacientes y también atiendo a domicilio. Una última pregunta. Esto lo conversamos al principio, pero están preguntando, ¿alguna contraindicación para el uso de este dispositivo, para el neurofeedback en algún tipo de paciente? No, lo que había dicho anteriormente, placas o implantes cerebrales es como la única contraindicación. Y, por ejemplo, en el uso de realidad virtual, pacientes que tienen temas con la epilepsia, sí, episodios epilépticos, sí, no se recomienda en el uso de la realidad virtual, los lentes. Pero de resto no se... No hay en la bibliografía no hay ninguna contraindicación.